se esconde, sin rostro, sin prisa responde, susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Bienvenidos al episodio 32, donde daremos lectura a un cuento escrito en el año de 1906 por el autor Leopoldo Lugones. De origen argentino, fue un escritor, poeta, periodista y político. Uno de los primeros autores en introducir la ciencia ficción en lengua española, especialmente con su libro Las Fuerzas Extrañas, escrito en el año de 1906. En este cuento, Lugones mezcla el razonamiento científico con lo fantástico, para crear una paradoja mental que parece coherente hasta volverse absurda. Lugones pone en duda una de las formas más simples y perfectas, la circunferencia, símbolo del equilibrio y el universo. ¿Les parece si comenzamos? El descubrimiento de la circunferencia. Clinio Malabar era un loco, cuya locura consistía en no adoptar una posición cualquiera, sentado, de pie o acostado, sin rodearse previamente de un círculo que trazaba con una tiza. Llevaba siempre una tiza consigo, que reemplazaba con un carbón cuando sus compañeros de manicomio se la sustraían, y con un palo si se hallaba en un sitio sin embaldosar. 2 o 3 veces, mientras conversaba distraído, lo habían empujado fuera del círculo, pero debieron de acabar con la broma, bajo prohibición expresa del director, pues cuando aquello sucedía, el loco se enfermaba gravemente. Fuera de eso, era un individuo apacible, que conversaba con suma discreción y hasta reía piadosamente de su locura, sin dejar, eso sí, de vigilar con avisor disimulo su círculo protector. He aquí cómo llegó a producirse la manía de Clinio Malabar. Era geómetra, aunque más bien por lecturas que por práctica. Pensaba mucho sobre los axiomas, y hasta llegó a componer un soneto muy malo sobre el postulado de Euclides. Pero antes de concluirlo, se dio cuenta de que el tema era ridículo y comprendió la maldad de la pieza. Apenas se lo advirtió un amigo. La locura le vino pensando sobre la naturaleza de la línea. Llegó fácilmente a la convicción de que la línea era el infinito, pues como no hay nada que pueda contenerla en su desarrollo, es susceptible de prolongarse sin fin. O en otros términos, como la línea es una sucesión de puntos matemáticos y estos son entidades abstractas, nada hay que limite aquella, ni nada que detenga su desarrollo. Desde el momento en que un punto se mueve en el espacio, engendrando una línea, no hay razón alguna para que se detenga, puesto que nada lo puede detener. La línea no tiene, entonces, otro límite que ella misma, y es así como vino a descubrirse la circunferencia. Tan pronto como Clinio realizó este descubrimiento, comprendió que la circunferencia era la razón misma del ser, realizando también simultáneamente este otro descubrimiento: que la muerte anula el ser, cuando éste ha perdido el concepto de la circunferencia. Así explicaba el médico interno el caso de Clinio Malabar. Este sostenía aún un complemento de su idea. Todo ser, decía, es una convicción matemática. Para la inmensa mayoría, esta consiste en la unidad, o sea, la evidencia abstracta de la línea limitada por sí misma. Esto que es un puro instinto, pues viene por transmisión hereditaria, sin necesidad alguna de formularse, no mortifica naturalmente. Los seres unitativos mueren por la convicción correlativa de la finalidad, que adoptan cuando son incapaces de concebir la perfección de la circunferencia, porque una circunferencia perfecta no tiene fin, y la muerte
carece entonces de razón. Los que comprenden el problema, que son muy pocos, necesitan vigilar su circunferencia. Es lo que hacía Clinio Malabar. Se proponía, en esta forma, ser inmortal. Y es tan poderosa la sugestión, decía el médico interno, que en 20 años de manicomio, aquel sujeto no había presentado el más leve signo de vejez. Caminaba lo menos posible, con el objeto de no permanecer ilimitado, y dormía en el suelo. Todos se habían acostumbrado ya a respetar su manía. Pero cierta vez, ingresó a la clínica un nuevo practicante, a quien aquello chocó extraordinariamente. Empezó a hostilizar al loco, sin que éste se ofendiera. Solo cuando intentaba borrarle su circunferencia, daba gritos tales que era necesario suspender la operación. Desde aquel día, el loco empezó a describir en todos los parajes ocultos de las oficinas y de los patios círculos de repuesto para usarlos en un caso de apuro. Una noche, el practicante se propuso salirse con la suya, pues como buen aficionado del manicomio, era a su vez un poco maniático, y mientras el loco dormía, borró cuidadosamente su circunferencia. Algunos locos, puestos al tanto de la travesura, buscaron y borraron a su vez las circunferencias de repuesto. Clinio Malabar no se levantó. Había muerto. Al desvanecerse su limitación geométrica, el incidente hizo algún ruido. Si bien no se le dio la utilidad judicial que reclamaba, en homenaje al decoro profesional, pero los locos quedaron tan impresionados que desde ese día empezaron a oír por todas partes la voz de Clinio Malabar. Por la tarde, habló más de 2 minutos debajo de una cama. A poco se hizo oír en varios puntos de la huerta. Los locos sabían algo, pero no querían decirlo. Lo curioso es que el fenómeno contagió a los ayudantes, quienes juraban haber oído también hablar al loco muerto. Un día, a las 11 de la mañana más o menos, comentábamos esto con el médico interno en la galería que, rodeando el patio del hospicio, nos protegía del bravo sol estival. De repente, bajo un tarro que cubría puesto boca abajo, no sé qué plantitas exóticas, allí, a 20 pasos de nosotros, estalló una sonora frase. ¡La voz de Clinio Malabar! Antes que volviéramos de la impresión, los locos acudieron aullando, como vacas al sitio de un degüello. Todo el personal se conmovió. Allá bajo el sol clarísimo, en el patio raso, bajo el tarro aquel, sonaba con las mismas frases que tanto conocíamos, la voz de Clinio Malabar. De Clinio Malabar, enterrado hacía una semana, previa a la más completa autopsia. Los locos nos lanzaban miradas feroces, el personal tiritaba horrorizado, y nosotros mismos no sé a dónde hubiéramos ido a parar si el médico, en un supremo arranque de energía, no vuela el tarro de un puntapié. La voz cesó bruscamente, y sobre el cuadro mohoso que la boca del recipiente formara, apareció inscrito con tiza uno de los círculos de Clinio Malabar. Y así concluimos el cuento, El descubrimiento de la circunferencia, escrito y publicado en el año de 1906 por el autor Leopoldo Lugones. Y si lo que creemos perfecto como una circunferencia solo es una ilusión de la mente, el descubrimiento de la circunferencia nos enfrenta a un abismo, la duda que no busca respuestas, sino que destruye las certezas. Lugones no solo escribió un cuento extraño, escribió una advertencia, que pensar sin límites puede llevarnos a perder el centro y así desaparecer. Esperamos que te haya gustado. No te olvides de suscribirte, dale click a la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.